Dios les bendiga, bienvenidos a la salita de Hashem. En el día de hoy el Señor nos ha permitido traer un tema súper importante, súper interesante. Todo lo que el Señor brinda es importante e interesante, pero desde una perspectiva espiritual interior, no solamente exterior, ya que prácticamente nosotros no conocemos nuestro interior, es decir, nadie prácticamente se conoce, que es la verdadera esencia de los seres humanos. Y se encuentra en Mateo 23-25, bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos? Gracias, Señor, por su santa y bendita palabra. Vamos a ver qué significa la palabra hipócrita. La palabra hipócrita viene del griego y significa actor, significa actuar, pretender o exagerar. Este es un tema súper interesante porque nos habla de la hipocresía, cosa que casi no se habla en este tiempo, porque vemos como que si fuese una palabra súper, así como el ego, que casi nadie lo menciona porque tendemos a herirnos, pero es algo que debe hablarse, porque es algo que ocurre frecuentemente y no sale y no sale de mí, sino que sale de Jesús. Sale de nuestro Señor Jesucristo cuando les dice a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Pero ¿por qué Jesús les está diciendo a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos? ¿Por qué razón Él les dice a sus discípulos que se cuiden de esa levadura? ¿Acaso tenía algún trasfondo? Nosotros desde que nacemos, por decirlo así, es un ejemplo simple. Desde que nacemos tenemos una esencia divina, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando nacemos, ¿qué es lo primero que nos ponen? Nos ponen un nombre. Ya nos están etiquetando, ya nos colocaron una identidad. Cuando vamos creciendo, nos dicen halagos y nosotros tomamos esos halagos y creamos identidad. Entonces, se nos ha olvidado que al nacer tenemos una esencia divina. Entonces, por esa razón el Señor les dice a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, porque ellos decían lo que mandaban al pueblo a hacer, lo que ellos mismos no hacían. Por eso les decía, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque lo que están diciendo no está acorde con lo que hacen. La hipocresía es una falsa personalidad, es algo que nos ha caracterizado por mucho tiempo y que ha convivido con nosotros y lo hemos adoptado como si fuese natural, pero no es algo natural, es una falsa identidad, es algo que nos dice lo que somos y nos aleja del plan de Dios, nos aleja de nuestra verdadera esencia, de nuestra verdadera identidad, porque nadie sabe de dónde vino, pero sabe que se va. Entonces, es importante conocer quiénes somos. Verdaderamente la hipocresía, el ego y todas esas falsas personalidades se han apoderado de nosotros. Vamos a poner un ejemplo. La maldad o el enemigo, como muchos le llaman. Vamos a llamarle la maldad. Es una entidad maligna, pero es un solo, ¿cierto? Pero tiene varias caras, tiene varios filtros para poder hacer su trabajo e insertarse en alguien, no siendo directamente él, aunque sí, pero tiene diversas caras, es decir, celos, envidia, hipocresía, ego, amargura, mentira, falsedad, son sus caras, son filtros por los cuales las personas dan acceso a esas falsas identidades y la maldad puede penetrar. Él no es omnisciente, obviamente, pero tiene diferentes caras. Es un imitador. Vemos que la hipocresía proviene desde el principio, o sea, proviene desde la revolución del enemigo en contra de Dios. ¿Por qué? Por la adoración. Él es un imitador. Por eso es que nosotros, las personas, al estar lejos de Dios, son imitadores, porque olvidan que trajeron una esencia divina. Entonces ellos tienden a imitar a los demás, pero no tienen una identidad propia. Ellos tienden a decir lo que no son para ser aceptados por los demás. Simple y llanamente para ser aceptados por los demás, pero desconocen su identidad en Dios, desconocen quiénes son, porque la hipocresía nos hace ser actores, nos hace ser
imitadores, es decir, yo soy lo que tú eres, aunque yo no entienda quién soy, pero yo quiero ser lo que tú eres porque me agrada. Sin embargo, les hago una pregunta, ¿acaso ustedes se conocen? ¿Acaso ustedes conocen quiénes son? ¿O solamente ustedes son lo que las personas dijeron que ustedes eran? Entonces el Señor nos dice, por eso el Señor tuvo muchos encuentros bastante fuertes con los fariseos, porque tenían una decoración externa extremadamente exagerada, por decirlo así, porque esa era su cobertura. Y les dice el Señor, hipócritas, pues cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Y vemos algo, los fariseos, ellos no aceptaban que Jesús les dijera estas palabras, porque nuestro ego nos impide aceptar las correcciones. Por eso, cuando aprendamos a conocernos, ya pedir perdón no nos va a doler, porque a lo que le duele es a nuestro ego, y el ego no es parte de nosotros. El ego es una falsa identidad. El ego es un espíritu. Sí, aunque la ciencia quiera llamarlo como energías negativas, pero si lo quieren llamar como energías negativas, aunque son espíritus, el ego es un espíritu. Por eso Jesús le decía que se limpiaran, porque las personas no aceptan cuando se les corrige. Y cuando tú no aceptas que te corrijan es porque tú entiendes que tú eres perfecto. Y si te duele es que está doliéndole a tu ego, y eso es bueno, porque el ego hay que matarlo. El ego hay que matarlo para poder tener una relación con el Señor. El ego hay que matarlo para poder estar cerca de nuevo al lado del Señor. Porque para llegar, por eso es que David era muy amado por Dios. Era un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque David sabía ser rey, y en el momento que cometiera una infracción delante del Señor sabía dejar sus armaduras al lado, sabía despojarse de todo con tal de decir, Señor, aquí estoy. Pero sin embargo vemos que hay corazones que son imposibles de quebrantar. ¿Por qué no? Porque yo soy perfecto. Yo no tengo errores, yo no he cometido ningún pecado. Sin embargo, todos cometemos pecados a diario, todos fallamos a diario, todos hasta con el pensamiento. Entonces, es una transformación desde adentro hacia afuera. Jesús no solamente vino a darnos una salvación, vino a brindarnos el conocimiento de conocernos internamente, de conocer nuestra verdadera esencia, lo que realmente es importante, porque somos seres humanos, pero con muchas caras. Porque, por ejemplo, un ejemplo sencillo, con el profesor yo me comporto de una manera y le hablo de esta forma. Con mi madre le hablo de otra forma. Pero con mi amigo le hablo de otra forma. Pero con el vecino le hablo de otra forma. ¿Por qué? Porque soy inconstante. Porque yo no quiero quedar excluido o quedar desaprobado por esa persona. Pero es porque tenemos falsa identidad. No sabemos ser igual con todo el mundo, como Jesús lo era. Jesús era igual con absolutamente todo el mundo, y por eso era diferente, porque sus palabras eran espíritu. Sus palabras no eran palabras vacías que se caían, sino que eran espíritu. Y esas palabras que Jesús pronunciaba, por eso producían una transformación en las personas, porque sus palabras no eran palabras palabras casuales, palabras vacías, sino eran palabras llenas del Espíritu de Dios que podían transformar simplemente con hablar. Por eso las personas veían un mover diferente cuando Jesús llegó, cuando ellos tenían años viendo a esas personas, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, y cuando Jesús llegó, había un grado de carisma que hasta los niños se le acercaban. Y esta enseñanza es tan importante que quizás tenga una segunda parte con las demás chicas. Es sobre la hipocresía. ¿Verdaderamente nos conocemos? Recordemos, el enemigo tiene filtros, tiene diversas caras, y eso el enemigo lo ha creado para poder penetrar de manera más fácil, con todas esas falsas identidades como los celos, el egoísmo, la chismosería, el falso testimonio, las mentiras, con la imitación, que es lo principal, la imitación, porque cuando tú imitas, tú no tienes una identidad. Por eso el Señor, a nadie lo pueden imitar. Es decir, el Señor no puede tener un imitador. El Señor es el Señor, pero Satanás quiso, o la maldad, imitar a Dios. No imitar a Dios, porque imitar con las características de Dios, eso está bien, es quedar por encima de Dios, es creer que somos Dios. Entonces ese fue el error, creer que Él podía llegar a ser más que Dios.
Así que Dios les bendiga en abundancia a cada uno de ustedes. Espero que el Señor haya edificado sus vidas en una manera súper especial. Espero que el Señor haya producido un cambio verdaderamente, que este tema realmente es más amplio, más largo, que amerita bastante tiempo, porque es algo que nos ha oprimido, nos ha cautivado por mucho tiempo, y es bueno que despertemos y creemos conciencia acerca de esto. Eso es lo que el Señor quiere, una transformación de adentro hacia afuera, y que aprendamos a conocernos. El Señor les bendiga a cada uno.